Bueno, ¿cómo definirías sexualidad? Bueno, pues la sexualidad es como ser humano, cómo lo llevas así con relación con otra persona. Ok. ¿Para ti qué es el sexo? Sexo, pues tener algo que ver con otra persona a la que no quieres. Ok. ¿Qué es el género para ti? ¿Qué es el género para ti? Lo que te define como persona. Para ti, ¿qué factores influyen en la sexualidad? ¿Qué factores influyen en la sexualidad? ¿Cómo? Ámbito religioso, social. Pues en general son todos, o sea, tanto religiosas como... ¿Consideras que es importante hablar de la sexualidad con los niños? Sí. ¿Cómo definirías la sexualidad? ¿Qué es el sexo? Que describen a la persona, si es hombre o mujer. ¿Qué es el género? Es el tú mismo. Para ti, ¿qué factores influyen en la sexualidad? Que tengan relaciones sexuales. ¿Consideras que es importante hablar de la sexualidad con los niños? Sí. ¿A qué edad? Cuando empiezan con su etapa de adolescencia. ¿Consideras que son importantes los derechos sexuales? ¿Qué es la identidad de género? Que sea hombre o mujer. ¿Consideras que las personas están mal informadas sobre lo que es sexualidad? ¿Consideras que la sexualidad interviene en factores religiosos? ¿Los roles de género se refieren a cómo nos comportamos en la sociedad? ¿Cómo definirías la sexualidad? Como el rol de reproducción entre la mujer y el hombre. ¿Qué es el sexo? El sexo es la acción de tener relaciones íntimas con alguna persona. ¿Qué es el género? El género es lo que diferencia los roles que tiene una mujer y los roles que tiene un hombre. Para ti, ¿qué factores influyen en la sexualidad? ¿Qué, perdón? Para ti, ¿qué factores influyen en la sociedad? En la sociedad. Muchos gustos, el género, la orientación sexual que se tenga. ¿Consideras que es importante hablar de sexualidad con los niños? Sí, pero no a muy temprana edad. 15. ¿Es que son importantes los derechos sexuales? Sí. ¿Qué es la identidad de género? No, esa ya te la pregunté. ¿Consideras que en la sexualidad intervienen factores religiosos? No. Y por último, ¿qué roles de género se refieren a cómo nos comportamos? La orientación sexual que tenga. Bueno, y por último, ¿consideras que los roles de género se refieren a cómo nos comportamos? En lo personal sí, ya que tiene mucho que ver con los estereotipos. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Eugenio Crisfield. Para ti, ¿qué es la sexualidad? Bueno, la sexualidad yo la definiría como las características psicológicas y físicas de las personas. ¿Me podrías decir para ti qué es el sexo? El sexo es lo que te define entre hombre y mujer. ¿Y qué es el género? El género para mí son las características basadas en el sexo. Para ti, ¿qué factores influyen en la sexualidad? Bueno, factores, yo digo que sería la sociedad y la familia sobre todo. ¿Consideras que es importante hablar de la sexualidad con los niños? Bueno, para mí yo sí lo considero. ¿Y a qué edad crees que sea conveniente? Desde chicos, como los 7, 8 años. ¿Consideras que son importantes los derechos sexuales? Pues claro, pues porque somos libres de elegir todo en base a nuestra sexualidad. ¿Qué es la identidad de género? Bueno, para mí la identidad de género, yo diría que es como se identifica una persona, o sea, ya sea masculino o femenino, o puede ser una combinación de los dos, que ya es otro tema aparte.
¿Consideras que las personas están mal informadas sobre lo que es la sexualidad? ¿Cómo definirías sexualidad? La sexualidad para mí es el conjunto de características que, vale la redundancia, es la unión de lo que es el género y el sexo. ¿Qué es el sexo? El sexo es la preferencia hacia la cual tú te inclinas. ¿Qué es el género? El género es hombre-mujer. ¿Para ti qué factores influyen en la sexualidad? Pues influyen realmente la presión social, factores psicológicos, algunos factores hormonales. ¿Consideras que es importante hablar de la sexualidad con los niños y a qué edad? Con los niños como tal, no. Yo siento que hasta que alcancen un grado de conciencia en el cual, vale la redundancia, estén conscientes tan solo de lo que es su cuerpo, y considero que son aptos para hablar de ese tipo de temas a los 12 años. ¿Consideras que son importantes los derechos sexuales? Sí. ¿Qué es la identidad de género para ti? La identidad de género es, por ejemplo, yo, Gloria, me siento identificada siendo mujer, pero tú, fulanito de tal, te puedes sentir identificada siendo de género originario mujer, te puedes sentir hombre. Para mí eso es como tal, eso. ¿Consideras que las personas están mal informadas sobre lo que es la sexualidad? Hola, tenemos unas preguntas para la materia de desarrollo humano. ¿Nos podrías decir cuál es tu nombre? Mi nombre es Luis Cadena. Bueno, ¿cómo definirías la sexualidad? En lo personal, la sexualidad la definiría como las características psicológicas y físicas de una persona. Bueno, para ti, ¿qué es el sexo? El sexo es lo que te define entre hombre y mujer. Y para ti, ¿qué es el género? Pues las características basadas en el sexo. Para ti, ¿qué factores influyen en la sociedad? En la sexualidad, perdón. En la sexualidad, yo diría que sería la sociedad y la familia. ¿Consideras que es importante hablar de la sexualidad con los niños? Yo considero que sí, desde pequeños, ¿no? ¿Consideras que son importantes los derechos sexuales? Sí, yo sí considero que son importantes. ¿Qué es la identidad de género para ti? La identidad de género para mí es cómo se identifica una persona. Por ejemplo, los dos principales que son masculino y femenino. ¿Consideras que las personas están mal informadas sobre lo que es la sexualidad? Sí, no todas, pero sí hay. ¿Consideras que en la sexualidad intervienen los factores religiosos? Sí, yo sí considero eso. ¿Los roles de género se refieren? Originario mujer, te puedes sentir hombre. Para mí eso es como tal, eso. ¿Consideras que las personas están mal informadas sobre lo que es la sexualidad? La mayoría sí, en ciertas regiones, pero sí, la mayoría sí. ¿Consideras que en la sexualidad intervienen factores religiosos? Sí. ¿Y los roles de género se refieren a cómo nos comportamos? Mayormente. Gracias. ¿Cómo definirías la sexualidad? Para las características de la persona. ¿Qué es el sexo para ti? La distinción entre hombre y mujer. ¿Qué es género? El género que a ti te rige, hombre. ¿Para ti qué factores influyen en la sexualidad? Mucho. ¿Consideras importante hablar de la sexualidad con los niños? Sí. ¿A qué edad? A los 11, 12 años. ¿Consideras importantes los derechos sexuales? Sí. ¿Qué consideras que es la identidad de género? El género que tú más identificas. ¿Consideras que las personas están mal informadas sobre la sexualidad? Sí. ¿Consideras que la sexualidad interviene en factores religiosos? Sí. Por último, ¿los roles de género se refieren a cómo nos comportamos? Algunas veces.
Dime tu nombre, por favor. Mi nombre es Pablo Rubio Espinosa. ¿Tú cómo definirías la sexualidad? Es una característica psicológica y física entre las especies. ¿Para ti qué es el sexo? El sexo es lo que define al género, hombre o mujer. ¿Y qué es el género? El género son como las características que te define ya como un hombre o como una mujer. ¿Para ti qué factores influyen en la sexualidad? Pues influyen dos personas o dos especies. ¿Consideras que es importante hablar de la sexualidad con los niños? Sí, es muy importante porque como son niños tienen una mente muy abierta y pues hay que darles un poco las cosas más claras. ¿Y a qué edad más o menos? Pues yo creo que estarían como unos 10 o unos 8, entre los 8 y los 10. ¿Consideras que son importantes los derechos sexuales? Sí, muy importantes. ¿Qué es la identidad de género? Pues la identidad es como lo que como tú te sientes con tu género, como tú te identificas. ¿Consideras que las personas están mal informadas sobre qué es la sexualidad? Muchas veces sí. ¿Consideras que en la sexualidad intervienen factores religiosos? Sí, porque muchas personas tienen como esa mente basada en su religión, entonces muchas personas son como cerradas en ese tema. ¿Los roles de género se refieren a cómo nos comportamos? No creo, no mucho. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo definiría sexualidad? Las características físicas de una persona. ¿Qué es el sexo? Hombre y mujer. ¿Qué es el género? Lo que una persona decide ser. Para ti, ¿qué factores influyen en la sexualidad? La sociedad. ¿Consideras que es importante hablar de sexualidad con los niños? Sí. ¿A qué edad? Al inicio de la adolescencia. ¿Consideras que son importantes los derechos sexuales? Sí. ¿Qué es la identidad de género? Lo que una persona decide para sentirse bien. ¿Consideras que las personas están mal informadas sobre lo que es sexualidad? Sí. ¿Consideras que en la sexualidad intervienen factores religiosos? ¿Los roles de género se refieren a cómo nos comportamos? 1, 2, 3. ¿Cómo definirías la sexualidad? Pues yo siento que la sexualidad es definida como las características físicas de la persona, ya sea hombre o mujer. ¿Para ti qué es el sexo? Pues el sexo puede ser lo que tú quieres ser, ¿no? Ya sea hombre, mujer, digo, no hay diferencia. ¿Y para ti qué es el género? El género, no, pero la verdad no sabría. ¿Qué factores influyen en la sexualidad? Pues lo había mencionado antes, ¿no? Pues lo que tú quieres ser, pues ya sea el que se quiere ser hombre, el que quiere ser mujer, vaya, puede variar en cuanto a cualquier cosa. ¿Consideras que es importante hablar de la sexualidad con los niños? Sí. ¿A qué edad? Pues depende, porque ahorita en la actualidad ha habido muchos casos en los que ya desde muy jóvenes ya empiezan a querer aprender lo que es la sexualidad y todo el tipo de actividad. Entonces yo siento que desde los 12 años lo consideran ahora una edad, vaya. ¿Consideras que son importantes los derechos sexuales? Sí. ¿Qué es la identidad de género? No te lo sabría decir. ¿Consideras que las personas están mal informadas sobre lo que es sexualidad? Sí. ¿Consideras que la sexualidad interviene en factores religiosos? Sí. Y por último, ¿los roles de género se refieren a cómo nos comportamos? También. Gracias. ¿Cómo definirías la sexualidad? Es lo que define lo que es cada persona. ¿Qué es el sexo? Relaciones sexuales. ¿Qué es el género? La decisión de personas igual. Para ti, ¿qué factores influyen en la sexualidad? Religiosos y cómo te eduquen en la casa. ¿Consideras que es importante hablar de la sexualidad con los niños? Sí, ¿A qué edad? 12 o 13. ¿Consideras que son importantes los derechos sexuales? Sí, ¿Qué es la identidad de género? lo que define cada persona. ¿Consideras que las personas están mal informadas sobre la sexualidad? Sí, ¿Consideras que en la sexualidad intervienen factores religiosos? sí. ¿Los roles de género se refieren a cómo nos comportamos? ¿Los roles de género se refieren a cómo nos comportamos? Sí.
No. Ya. Bueno, ¿cómo definirías la sexualidad? La sexualidad es la manera en que una persona se desarrolla su vida sexual. ¿No? ¿Qué es el sexo? El sexo es cómo se ve una persona. ¿Y el género? El género es como la sociedad lo marca. ¿Para ti qué factores influyen en la sexualidad? Influye mucho el factor psicológico desde que nacen hasta que llegan a la pubertad. ¿Consideras que es importante hablar de la sexualidad con los niños y a qué edad? Yo digo que sí, para estar prevenidos, y me parece correcto desde los 10 años. ¿Consideras que son importantes los derechos sexuales? Sí. ¿Qué es la identidad de género? La identidad de género es cómo una persona se siente, porque hay personas que son mujeres y se sienten como hombres o viceversa. ¿Consideras que las personas están mal informadas sobre lo que es la sexualidad? Sí, la mayoría de las personas. ¿Consideras que en la sexualidad intervienen factores religiosos? Mucho. ¿Los roles de género se refieren a cómo nos comportamos? Sí. Gracias. ¿Cómo definirías sexualidad? La sexualidad es cuando una persona empieza su vida sexual. ¿Qué es el sexo? El sexo es cuando una persona decide qué va a llevar sobre su vida sexual. ¿Y qué es el género? El género es cuando una persona nace siendo hombre o mujer. ¿Para ti qué factores influyen en la sexualidad? Influye la edad y la mentalidad. ¿Consideras que es importante hablar de la sexualidad con los niños y a qué edad? Sí, como a los 10 o a finales de primaria. ¿Consideras que es importante los derechos sexuales? Los derechos sexuales, ¿verdad? Sí. ¿Qué es la identidad de género? La identidad de género es lo que una persona decide sobre su género. ¿Consideras que las personas están mal informadas sobre la sexualidad? Sí. ¿Y consideras que en la sexualidad intervienen factores religiosos? Sí. Y bueno, para finalizar, ¿los roles de género se refieren a cómo nos comportamos? Sí. Gracias. ¿Factores religiosos? ¿Los roles de género se refieren a cómo nos comportamos? Sí, a veces sí, depende pues, si es mujer o hombre, hay algunas preferencias. Sí, gracias. ¿Cómo definirías la sexualidad? La sexualidad la definiría como... pues creo que es lo que nos define, lo que nos gusta. ¿Qué es el sexo? El sexo es con lo que nacemos, es femenino, masculino. Okay. ¿Para ti qué es el género? El género es lo mismo con lo que nacemos, femenino, masculino, dependiendo, vaya, si nacimos con... Sí. ¿Para ti qué factores influyen en la sexualidad? ¿Qué factores influyen? En la sexualidad, pues creo que es también dependiendo del entorno en el que creces, pero pues a final de cuentas son los gustos de cada quien, lo que vas descubriendo a lo largo de tu crecimiento. ¿Consideras que es importante hablar de la sexualidad con los niños? Obvio, para que sepan diferenciar lo que está bien y lo que está mal de alrededor de lo que los rodea, perdón. ¿Consideras que son importantes los derechos sexuales? Obviamente también. Puedo decidir qué hacer y qué no hacer con mi cuerpo, sea hombre o mujer. ¿Qué es la identidad de género? Es como me identifico sexualmente, si me gusta hombres o mujeres, o si me considero yo más femenino que masculino. No creo que tenga que ver algo con el sexo con el que naciste. ¿Consideras que las personas están mal informadas sobre lo que es sexualidad? Tal vez no mal informadas, porque información ya en esta época sí hay, pero como que la gente prefiere ignorarlo. ¿Consideras que en la sexualidad intervienen factores religiosos? No debería, pero sí influye muchísimo, porque mucha gente como que se esconde sus gustos y todo eso por no verse mal ante su religión. Y por último, ¿los roles de género se refieren a cómo nos comportamos? Supongo que
sí, la verdad. Gracias. La primera es, ¿cómo definirías la sexualidad? Pues la definiría como algo normal, sí, algo natural de los humanos. Okay. ¿Para ti qué es el sexo? Reproducirnos como especie. ¿Y el género? Saber o identificar hembra o macho. ¿Que consideras que es importante hablar de la sexualidad con los niños y a qué edad? Desde 9 o 10 años. ¿Qué es la identidad de género para ti? De saber o sí, ¿no? Si es hombre o mujer. ¿Consideras que las personas están mal informadas sobre la sexualidad? Yo digo que no, porque pues, en la escuela desde chicos vienen diciendo. ¿Consideras que en la sexualidad intervienen factores religiosos? No. ¿Los roles de género se refieren a cómo nos comportamos? Sí, a veces sí, depende. Pues, sí. ¿Cómo definirás la sexualidad? Es la unión de dos personas que se aman, se demuestran amor. Ok, gracias. ¿Qué es el sexo? La relación que tiene físicamente dos personas. Ok. ¿Qué es el género? El género. Pues vaya, si eres hombre o mujer. Okay. Para ti, ¿qué factores influyen en la sexualidad? Factores físicos y emocionales. Okay. Sentimentales. ¿Consideras que es importante hablar de la sexualidad con los niños? Sí, claro. ¿A qué edad? A los adolescencia. 13 años. ¿Consideras que son importantes los derechos sexuales? Sí. ¿Qué es la identidad de género? Cuando te identificas como hombre o mujer, algo así. ¿Consideras que las personas están mal informadas sobre lo que es sexualidad? No, hay muchas campañas que existen sobre el tema y pues siento que sí. Vaya, si no se cuidan es decisión propia porque campañas existen. ¿Consideras que en la sexualidad intervienen factores religiosos? No. Y por último, ¿los roles de género se refieren a cómo nos comportamos? Sí. Gracias. ¿Cómo definirías sexualidad? Como la orientación. Ok. ¿Para ti qué es el sexo? Es una acción física íntima entre dos personas. ¿Qué es el género para ti? Género, básicamente es la diferenciación que está en una especie. Ok. ¿Qué factores influyen en la sexualidad? Podría decir que todo, o sea, desde cómo te educan hasta hormonal. Ok. ¿Consideras que es importante hablar de sexualidad con los niños? Sí. ¿Y a qué edad? A los 8. ¿Consideras que son importantes los derechos sexuales? Sí. ¿Qué es la identidad de género? El género básicamente es lo que te define, o sea, que te gusta tu orientación y todo. ¿Consideras que las personas están mal informadas sobre la sexualidad? Sí, la mayoría. ¿Y consideras que la sexualidad interviene en factores religiosos? No. ¿No? ¿Y los roles de género a qué se refieren? ¿A cómo nos comportamos? Pues básicamente en cómo te comportas con tus semejantes o cómo te comportas con el público. Gracias. ¿Ya? ¿Cómo definirías sexualidad? La definiría como los gustos que tiene cada persona por un sexo. ¿Qué es el sexo? Es el acto sexual entre hombre y mujer, pene y vagina, para llegar a reproducirse. ¿Qué es el género? El género es como se identifica cada persona y solo existe masculino y femenino, nada más. ¿Para ti qué factores influyen en la sexualidad?
¿Consideras que es importante hablar de sexualidad con los niños? Sí, porque luego tienen un chingo de chamacos cagados. ¿A qué edad? Desde primaria. ¿Consideras que son importantes los derechos sexuales? Sí, porque hay que respetar si te gusta el pene o la vagina. ¿Qué es la identidad de género? Es como cada uno se identifica y solo existe de nuevo hombre. ¿Consideras que las personas están mal informadas sobre lo que es sexualidad? Sí, porque no tienen suficiente información y cometen errores. ¿Consideras que en la sexualidad intervienen factores religiosos? Sí, por las ideologías y principios. ¿Los roles de género se refieren a cómo nos comportamos? Sí, porque depende si te sientes pasivo o activo. ¿Cómo definirías la sexualidad? Características físicas de cada persona. ¿Qué es el sexo? Tener relaciones sexuales. ¿Qué es género? ¿Cómo se identifica cada persona? Para ti, ¿qué factores influyen en la sexualidad? ¿Consideras importante hablar de la sexualidad con los niños? Sí. ¿A qué edad? ¿Consideras importantes los derechos sexuales? Sí. ¿Cuáles son? Sí. ¿Qué consideras que es la identidad de género? ¿Consideras que las personas están mal informadas sobre la sexualidad? ¿Consideras que la sexualidad interviene en factores religiosos? ¿Los roles de género se refieren a cómo nos comportamos? Gracias. Hola, me llamo Emiliano. Bueno, te vamos a hacer unas preguntas para la materia de desarrollo humano. La primera pregunta es, ¿cómo definirás la sexualidad? La sexualidad es hacia lo que te atrae sexualmente, ¿no? O sea, los hombres pues, puede ser a una mujer o un hombre, entre otras. ¿Para ti qué es el sexo? Es realizar el acto sexual, ¿no? La penetración o vaya lo que sea. ¿Para ti qué es el género? El género es cómo te identificas, como hombre, mujer o otro género. ¿Para ti qué factores influyen en la sexualidad? Pues muchos factores, la sociedad, los estereotipos, la religión, muchísimos aspectos. ¿Consideras que es importante hablar de la sexualidad con los niños? Sí. ¿Y a qué edad? Pues siento desde que inician como la etapa primaria o un poco antes. Siento que hay formas de expresar y explicarles a los niños la sexualidad. ¿Consideras que son importantes los derechos sexuales? Sí, pero no sé cuáles son. ¿Qué es la identidad de género? Es como te identificas. ¿Consideras que las personas están mal informadas sobre lo que es sexualidad? Yo considero que sí, porque se han interpuesto muchos factores externos como la religión, estereotipos en las escuelas y muchas familias no